Amiga, amigo, antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque cada historia que compartimos aquí tiene un propósito. Recordarte que Dios nunca llega tarde, llega justo a tiempo. Cada palabra en este canal está pensada para tocar el corazón, despertar el alma y recordarte que aún estás a tiempo de empezar de nuevo. Hoy te traigo una historia que habla del tiempo, de la fe y del milagro de los pequeños cambios. Una historia que, quizás sin saberlo, también hable de ti. A veces creemos que el tiempo nos pertenece, que siempre habrá un mañana para hacerlo mejor, para cumplir promesas, para volver a intentarlo. Pero un día, y siempre llega ese día, descubrimos que ese mañana nunca llega y que lo que perdimos no se recupera. El tiempo es un tesoro invisible que Dios nos da cada amanecer, pero pocos saben cuidarlo. Cada día, Él nos entrega 24 horas nuevas, un regalo divino envuelto en segundos, y nosotros las dejamos ir entre distracciones, excusas o miedos. Hoy te contaré la historia de un joven llamado Emiliano, un muchacho con un corazón noble, sueños grandes y un enemigo silencioso, la costumbre de dejar todo para después. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ser también la tuya. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el canto del gallo marcaba los días y las campanas de la iglesia recordaban las horas, vivía Emiliano. Tenía unos 20 años, mirada soñadora y manos que aún no conocían el esfuerzo constante. Era amable, querido por sus vecinos, pero había algo en él que siempre lo detenía: la falta de disciplina. Desde niño había crecido escuchando a su madre decirle: «Hijo, el tiempo no vuelve, aprovecha mientras puedas». Pero esas palabras se desvanecían entre bostezos y promesas que nunca cumplía. Cada vez que su madre le pedía ayuda, él respondía: «Sí, mamá, al ratito». Y ese ratito se volvía horas, y esas horas se convertían en días perdidos. En la escuela era igual. Emiliano tenía talento, entendía rápido las cosas, pero siempre llegaba tarde, siempre con tareas sin entregar y excusas nuevas. «El perro me distrajo, lo haré mañana, todavía hay tiempo». La pereza se había vuelto su sombra, una sombra dulce, cómoda, que le robaba silenciosamente las oportunidades que Dios le enviaba disfrazadas de retos. Cada mañana el sol entraba por su ventana e iluminaba su rostro, invitándolo a comenzar de nuevo. Pero él, medio dormido, se giraba hacia el otro lado murmurando: «5 minutos más, solo 5». Esos 5 minutos se volvían media hora. Esa media hora se volvía una mañana entera perdida, y cada mañana perdida era una oración que se quedaba sin respuesta, no porque Dios no escuchara, sino porque Emiliano no actuaba. En el pueblo, los ancianos solían reunirse bajo un viejo árbol frente a la iglesia. Contaban historias de trabajo duro, de cómo Dios bendecía la constancia. Emiliano los escuchaba a veces, pero pronto se aburría. «Esas son cosas de viejos», pensaba. Él prefería soñar despierto con una vida mejor, sin darse cuenta de que los sueños sin acción se marchitan como flores sin agua. Su madre lo observaba en silencio, con el corazón apretado. Sabía que su hijo era bueno, pero también sabía que el tiempo no espera. «Emiliano», le decía con dulzura, «un día mirarás atrás y desearás haber hecho más con los días que Dios te regaló». Él solo sonreía, pensando que su madre exageraba. En el mismo pueblo vivía Rafael, su mejor amigo, siempre juntos desde niños, pero muy distintos. Rafael era responsable, trabajador y tenía metas claras. Había aprendido que si uno no se mueve, Dios no puede guiar el camino. Una mañana, Rafael llegó corriendo a la casa de Emiliano con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Me aceptaron en la escuela de la ciudad», dijo emocionado. «Voy a estudiar ingeniería.
Emiliano lo felicitó, pero por dentro sintió un golpe de tristeza. Él también había soñado con eso, pero nunca envió su solicitud. No tenía prisa, se decía, todavía hay tiempo. Esa noche, acostado en la oscuridad, algo dentro de él empezó a doler. Por primera vez sintió que el mundo avanzaba y él se quedaba atrás. Pasaron los días y el silencio se hizo más pesado. Ya no dormía igual. Se preguntaba si realmente tenía tiempo o si el tiempo ya lo había dejado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a recoger leña, escuchó rumores por el camino. «Dicen que ha llegado un sabio al pueblo», comentaban las vecinas. «Un hombre que habla de Dios y del valor del tiempo, que cambia la vida de quienes lo escuchan». Emiliano sintió curiosidad. No solía interesarse por esas cosas, pero algo dentro de él, una voz suave que quizás era la del Espíritu Santo, lo empujó a ir. La plaza estaba llena. El sabio, un anciano de barba blanca y ojos serenos, hablaba con calma. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que hacía callar incluso al viento. «El tiempo», decía el hombre, «es el tesoro más justo que Dios nos da. Nadie tiene más ni menos. Todos recibimos 24 horas al día, pero algunos las invierten y otros las pierden. El que valora su tiempo honra a Dios. El que lo desperdicia rechaza su bendición». Las palabras parecían dirigidas directamente a Emiliano. Por primera vez sintió vergüenza, bajó la mirada y el corazón le latía con fuerza. Cuando el discurso terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Emiliano se acercó con timidez. «Disculpe, maestro», dijo. «Siento que no avanzo. Todos logran cosas y yo solo pierdo el tiempo. No sé qué me pasa». El sabio lo miró con ternura, como si lo hubiera estado esperando. «Hijo», respondió, «el problema no es que no tengas tiempo, es que crees que siempre tendrás más». Esas palabras lo sacudieron como un trueno. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Entender lo que vale de verdad el tiempo», dijo el sabio. «Pero las palabras no bastan. Permíteme contarte una historia que Dios puso en mi corazón para aquellos que creen que pueden postergar la vida». El anciano se sentó en un banco, respiró profundo y comenzó a hablar. Emiliano sintió que el aire se detenía y el pueblo entero desapareció. Solo existían la voz del sabio y la historia que estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. El sabio relató: hace muchos años existía un rey sabio y justo. Su pueblo prosperaba, su nombre era sinónimo de paz y su reino abundaba en bendiciones. Pero una mañana, mientras caminaba por los jardines del palacio, recibió la visita de un viejo amigo de la infancia. Era un hombre de hombros caídos, mirada cansada y alma derrotada. «Majestad», le dijo aquel hombre, «la vida me ha tratado mal, nada me sale bien, el tiempo se me fue y no logré nada». El rey lo observó con compasión y le respondió: «El tiempo no se te fue, amigo, tú lo dejaste ir». Pero el hombre insistió: «Dame una oportunidad, solo una más». El rey sonrió y dijo: «Te la daré, pero con una condición». Emiliano escuchaba cada palabra con el alma. El sabio continuó: «El rey lo llevó ante una gran puerta de bronce que conducía a la tesorería. Cuando la abrió, el brillo del oro iluminó todo el salón. Había cofres repletos, joyas, cadenas y coronas. Entonces el rey le dijo: «Desde ahora y hasta la puesta del sol, podrás tomar todo lo que alcances a cargar. Nadie te lo impedirá. Pero recuerda, cuando el último rayo desaparezca, la puerta se cerrará para siempre». El hombre no podía creerlo. Era la oportunidad de su vida. Sonrió, agradeció y salió corriendo, pero apenas cruzó el puente, su estómago gruñó. «No he comido nada», pensó. «Solo iré a casa, como un poco y regreso enseguida». Y así lo hizo. Pero el pan estaba caliente, el guiso olía delicioso y la silla era cómoda.
Solo descansaré un momento, dijo. Cerró los ojos y el momento se volvió siesta. El sabio hizo una pausa. Emiliano tragó saliva. Sentía que el cuento hablaba de él. El sabio bajó la mirada un instante, como quien revive una escena que aún duele, y siguió narrando con voz profunda. Pasaron las horas. El hombre despertó sobresaltado, con el sol ya más bajo. «Todavía tengo tiempo», dijo para consolarse. «Solo necesito prepararme bien». Entonces buscó sacos, midió cuerdas, eligió un calzado cómodo, todo con calma, demasiada calma. Mientras se alistaba, el reloj del cielo seguía avanzando sin esperarlo. Cuando por fin salió rumbo al palacio, el sol golpeaba con fuerza. El calor lo agotaba, pero no quería apresurarse. Vio la sombra de un árbol frondoso a un costado del camino y pensó: «Descansaré 5 minutos, así llegaré con más energía. 5 minutos». Eso se decía también Emiliano cada mañana. El sabio lo miró de reojo y, sin decirlo, sabía que su mensaje estaba cayendo justo donde debía. El anciano siguió su relato. El hombre se recostó, cerró los ojos y se durmió profundamente. Cuando despertó, el cielo ya se había teñido de naranja. Corrió desesperado hacia el palacio, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. Pero cuando llegó, la gran puerta de bronce se estaba cerrando lentamente. «Esperen, solo un minuto más», gritó con desesperación. Los guardias, con tristeza, negaron con la cabeza. En aquel reino, la ley del tiempo era sagrada. Nadie podía entrar después del último rayo de sol. El hombre cayó de rodillas frente a la puerta, miró sus manos vacías y lloró. No había perdido por mala suerte, había perdido por costumbre. El sabio levantó la vista y su mirada se clavó en Emiliano. «¿Ves, hijo?», dijo con calma. «Así es la vida. Dios nos abre puertas cada día, pero no las mantiene abiertas eternamente. Él ofrece oportunidades, no garantías, y cuando el tiempo de actuar termina, ninguna oración puede devolver los minutos que desperdiciamos». Emiliano respiró hondo. Le ardían los ojos, como si esas palabras le hubieran quitado el sueño de toda una vida. El sabio prosiguió, con voz aún más suave. El rey salió al patio del palacio. No llevaba corona, solo una túnica sencilla. Se acercó al hombre arrodillado y le dijo con ternura: «Amigo, yo no te negué la riqueza, te la ofrecí con el sol entero, pero tú elegiste el descanso, preferiste el pan y la sombra antes que la oportunidad. El oro sigue ahí, el sol no». El hombre lloró en silencio y comprendió demasiado tarde que la oportunidad tiene horario. El sabio se quedó callado. Solo se oía el sonido de las hojas movidas por el viento. Emiliano bajó la cabeza. Le dolía el pecho. Era como si Dios le hablara directamente. «Maestro», dijo con voz débil, «eso que contó soy yo. Siempre digo que tengo tiempo y al final no hago nada». El sabio sonrió. «Entonces, hijo, aún estás a tiempo, porque has despertado. Quien reconoce su error ya dio el primer paso hacia el cambio». El sabio continuó. El rey, al ver que su amigo comprendía, no quiso castigarlo. Al contrario, quiso enseñarle una lección que valiera más que todo el oro del palacio. Le permitió quedarse a trabajar allí, pero bajo una nueva regla. Debía levantarse con el toque de la primera campana del amanecer y cada día cumplir una tarea concreta antes del mediodía. Al principio al hombre le costó. Protestaba, se cansaba, quería dormir más, pero poco a poco el hábito del trabajo y la puntualidad comenzaron a despertar en él algo dormido: el sentido del propósito. Cada día, cuando terminaba su tarea, el rey le entregaba una moneda, no de oro, sino de bronce, una moneda sencilla, símbolo del valor de su esfuerzo. El hombre la guardaba en una caja junto a su cama, y aunque al principio aquella caja parecía vacía,
Con el tiempo fue llenándose. Un día, al abrirla, comprendió algo que cambió su corazón. Lo que antes buscaba en oro, ahora lo tenía en paz. El trabajo constante le dio dignidad, la disciplina le dio alegría. Y entendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que haces con el tiempo que Dios te da. El sabio levantó la mirada al cielo, como si orara, y agregó: así actúa Dios. Nos da cada día una nueva puerta abierta al amanecer, pero nosotros decidimos si cruzarla o quedarnos dormidos frente a ella. Emiliano no podía hablar. Tenía la garganta cerrada, los ojos húmedos. Sintió algo que no había sentido nunca, una mezcla de culpa y esperanza. Culpa por todo lo que había dejado pasar y esperanza por saber que aún podía cambiar. El sabio colocó una mano sobre su hombro. Recuerda esto, muchacho. Quien desprecia los minutos jamás sostendrá los años, pero quien honra un solo minuto abre puertas que no se cierran al atardecer. Esa frase quedó grabada en su mente como fuego. Esa noche, Emiliano regresó a su casa diferente. Su madre lo vio entrar y notó algo en su mirada. Ya no era el mismo joven distraído. «Hijo», dijo ella, «¿te sientes bien?» «Sí, mamá», respondió. «Solo que hoy entendí algo importante». «¿Qué cosa?» «Que no me falta tiempo, me falta usarlo bien». Ella sonrió, como quien reconoce una oración respondida. Esa noche, Emiliano hizo algo que nunca había hecho. Tomó un cuaderno viejo y escribió una lista, no de sueños, sino de acciones. «Mañana», dijo, «me levantaré al primer canto del gallo. Ayudaré en casa sin que me lo pidan. Y terminaré mi tarea antes del atardecer». Parecía poco, pero era el principio de algo grande. A la mañana siguiente, cuando el gallo cantó, la pereza vino con su voz habitual. 5 minutos más. Pero esta vez, Emiliano respondió distinto. «No, hoy no. Hoy empiezo». Se levantó, respiró hondo y dio el primer paso hacia su nueva vida. Los primeros días fueron difíciles. El cuerpo se resistía, la mente se quejaba, las excusas regresaban disfrazadas de cansancio. Pero cada vez que quería rendirse, recordaba las palabras del sabio. «Dios te da el tiempo, pero tú decides si lo honras». Y así, poco a poco, su rutina comenzó a cambiar. Su madre notó la diferencia. «¿Qué te ha pasado, hijo?», preguntó sorprendida. «Nada, mamá», sonrió. «Solo que esta vez quiero que Dios vea que estoy aprovechando lo que me regala cada día». Y Dios lo veía. En la escuela, sus profesores notaron el cambio. Llegaba temprano, hacía sus tareas, participaba. Uno de ellos le dijo: «Emiliano, te felicito. Antes llegabas tarde a todo. Ahora eres ejemplo para tus compañeros». «Gracias, maestro», respondió él. «Me regalaron un reloj. No de metal, sino de hábitos». El tiempo siguió su curso, pero ahora Emiliano caminaba a su ritmo. Ya no veía los días como una carga, sino como una oportunidad. Sus amigos, los que antes se burlaban de su esfuerzo, comenzaron a imitarlo. Uno de ellos, curioso, le preguntó: «¿Qué te hizo cambiar tanto?». Y Emiliano respondió con una sonrisa: «Escuché una historia y entendí que cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya». Cada noche, antes de dormir, abría su cuaderno y escribía una sola línea: «¿Qué puerta abrí con mis minutos de hoy?». A veces escribía mucho, a veces una sola palabra: «Cumplí, ayudé, agradecí». Y otras noches, cuando el día no había sido bueno, escribía simplemente: «Mañana lo haré mejor». Pero nunca más volvió a decir: «Mañana empiezo», porque había aprendido que empezar también es una forma de oración. Pasaron los meses. Rafael regresó de la ciudad a visitar el pueblo. Al verlo, quedó impresionado. «No puedo creerlo, Emiliano», exclamó. «Tu casa está más arreglada, tu madre se ve feliz. Y tú pareces otro». Emiliano sonrió con humildad.
Solo decidí que mi tiempo valía tanto como mis sueños. Esa tarde caminaron juntos por el sendero del río, recordando su infancia. Rafael le contó sobre la ciudad, los estudios, los desafíos, y Emiliano le habló de su encuentro con el sabio. Si no fuera por él, dijo, seguiría durmiendo mientras la vida pasa. Rafael lo miró con respeto. A veces Dios nos habla a través de otras personas, respondió, pero solo los que escuchan con el corazón cambian su destino. Emiliano sonrió. Tienes razón, amigo. Yo perdí muchos amaneceres, pero ahora los vivo como si fueran regalos. Y así, el joven que siempre decía después, se convirtió en el hombre que actuaba ahora. Su transformación no fue repentina ni perfecta, pero fue constante. Y cada paso que daba, cada decisión, era una forma de honrar el tiempo que Dios le daba con amor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el cambio en Emiliano era cada vez más evidente. Ya no se quejaba del cansancio ni decía mañana. Ahora cada amanecer lo recibía con una oración sencilla, mirando el cielo dorado del campo. Gracias, Señor, por otro día para hacerlo bien. Su madre, al verlo, lloraba en silencio. Sabía que aquel hijo, antes distraído, se había reencontrado con Dios a través del valor del tiempo. No por milagro, sino por decisión. El pueblo entero comenzó a notar la diferencia. Emiliano ayudaba a los vecinos, enseñaba a los niños a leer y acompañaba a los ancianos en sus caminatas. Y cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, él siempre respondía lo mismo. Porque cada minuto que comparto con amor es un minuto que Dios multiplica. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, vio al sabio nuevamente. Estaba sentado en el mismo banco, bajo la misma sombra, observando el atardecer. Emiliano se acercó con el corazón lleno de gratitud. «Maestro», dijo con respeto, «hace un año usted me contó una historia que cambió mi vida». «No fue la historia, hijo», respondió el sabio. «Fue tu decisión de escucharla». Se sentaron juntos. El anciano lo miró y preguntó, «Dime, ¿sigues escribiendo tus líneas cada noche?» «Sí, maestro», contestó Emiliano. «Algunas son cortas, otras largas, pero todas dicen lo mismo. Hoy no desperdicié mi tiempo». El sabio asintió con una sonrisa tranquila. «Entonces, ya no necesitas mis palabras. Ahora tú puedes compartir las tuyas». Emiliano bajó la mirada emocionado. «A veces pienso que perdí demasiados años». El sabio le tomó la mano y le respondió con dulzura, «Dios no cuenta los años que perdiste. Cuenta los días en que decidiste volver a intentarlo». Esas palabras le quedaron grabadas para siempre. Con el paso del tiempo, Emiliano se convirtió en un ejemplo para los demás jóvenes del pueblo. Ya no lo conocían como el muchacho distraído, sino como el hombre que había aprendido a honrar sus horas. Y lo más hermoso fue que empezó a enseñar a otros lo que había aprendido. Cada domingo, en la pequeña iglesia del pueblo, se reunía con niños y adultos para contar historias. No hablaba con tono de maestro, sino con la humildad de quien aprendió en carne propia lo que cuesta un minuto perdido. El tiempo, decía, no se guarda, no se compra y no se devuelve. Es un regalo de Dios que solo se agradece viviéndolo bien. Y si hoy estás aquí, respirando, escuchando, es porque Dios te está regalando otro día, una nueva oportunidad. Un día, mientras hablaba en la iglesia, una mujer levantó la mano y preguntó, «¿Y si ya perdí mucho tiempo, Emiliano? ¿Y si siento que ya es tarde para mí?» Él la miró con ternura y respondió, «Nunca es tarde cuando aún tienes un amanecer. Dios no trabaja con relojes, trabaja con propósitos. Si hoy estás viva, es porque todavía hay algo que Él quiere hacer contigo». Las personas lloraron, algunas sonrieron, otras se quedaron en silencio. Pero todos comprendieron que habían escuchado una verdad sencilla y profunda.
No es el tiempo el que se acaba, somos nosotros quienes dejamos de aprovecharlo. Emiliano vivió muchos años más, siempre agradecido, siempre activo. Cada vez que el sol caía detrás de las montañas, recordaba la historia del sabio y del rey. Y cuando la pereza o el desánimo querían volver, pensaba en la puerta de bronce cerrándose y se levantaba a trabajar, porque comprendió algo que cambió su vida para siempre. El tiempo es una forma de fe. Cada vez que usas bien tu tiempo, le estás diciendo a Dios: confío en ti y confío en el propósito que sembraste en mí. Pasaron los años y el sabio falleció en paz, dejando tras de sí una semilla en muchos corazones. Emiliano continuó su legado, enseñando a los jóvenes lo mismo que un día aprendió bajo aquel árbol. Y un día, ya anciano, sentado frente a su ventana, escribió su última línea en el cuaderno: «Gracias, Señor, porque esta vez sí aproveché el tiempo que me diste». Cerró el cuaderno con una sonrisa y lo dejó sobre la mesa, junto a una pequeña cruz de madera. El sol de la tarde entró por la ventana, iluminando las páginas escritas con años de gratitud y lecciones. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles con un murmullo suave, como si Dios mismo le dijera: «Bien hecho, hijo, honraste el tiempo y el tiempo te honró a ti». Y ahora que escuchas esta historia, tal vez te preguntes: ¿cuánto de mi vida he dejado pasar diciendo mañana? Quizás hayas perdido oportunidades, personas, momentos, pero mientras sigas respirando, todavía estás a tiempo. Dios no quiere que vivas lamentando lo que perdiste, sino aprendiendo a valorar lo que aún tienes. El tiempo que queda no es un castigo, es una segunda oportunidad. Así que antes de cerrar este video, haz algo por ti. Detente un momento, respira y piensa qué estás haciendo con los minutos que Dios te regala cada día. No te castigues por el pasado, solo empieza a actuar ahora, porque el mañana no existe. Solo existe este instante, este corazón latiendo, esta oportunidad de cambiar. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. ¿Desde qué país me escuchas? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? O simplemente escribe: «Hoy decido aprovechar mi tiempo con fe». Suscríbete para seguir escuchando historias que transforman el alma. Activa la campanita para no perderte la próxima. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún está a tiempo. Porque recuerda, el tiempo no se compra, no se guarda, solo se vive, y cuando lo vives con Dios, cada segundo se convierte en eternidad.